¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que como cada lunes se presenta ante vuestras pantallas, me trabé en el inicio, disculpen, digo bien, se presenta ante vuestras pantallas para traerles luz, pero la luz que les trae no es la de vuestro dispositivo, ni la de su pantalla de televisión, ni la de su tablet, notebook o de donde sea que nos estén mirando, sino que es la luz primordial, ¿no?, que emana, primigenia, la luz cuyo origen es absolutamente, ¿cómo decirlo?, inefable. Porrini es todo ese. Porrini es el no ser del ser, como dijo la condesa, que hoy sí se manifiesta. Cada tanto en el reporte minoritario le dice, no, bueno, voy a dejar que. Porrini sucede. Porrini es algo que sucede. Porrini happens, ¿no? Como el arte, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le va, doctor? El inmarcesible, el ínglito, que siempre nos trae luz a este mundo de tinieblas. Maestro, Orden, un gusto. Bienvenido a su casa. Voy a decir algo, bienvenidos. Qué bueno, súper. Voy a decir algo que el procónsul, ¿no? En este caso, Diego, en este caso, allá es el procónsul, no va a decir. Presencié el día miércoles pasado un hermosísimo homenaje al querido Jorge Norberto Ferro en el Colegio San Pablo. Un abrazo enorme a la gente de Fe, Arte y Mito, por supuesto, que lo organizó. Y allí Diego estuvo en representación de los jóvenes. Con ciertas reservas, ¿no? Más o menos jóvenes. De los discípulos jóvenes de Jorge. Y la verdad es que estuvo espectacular, directo, concreto. No sé si me entienden. Directo, concreto, muy bien hecho. Muy bien, no, digo, por la alegría que provoca esto, ¿no? Siempre provoca alegría escuchar a alguien que es concreto y directo. Bien, bien. Sinite parvulos veniriadne. Hold your horses. Nos van a venir a buscar. Un día nos van a venir a buscar, lo vamos a estar esperando con mucha alegría y armados con todo tipo de aceros, gracias al querido Marcelo Di Marco. Maestro Di Marco, un cariño enorme. No, y en este caso, querido Seba Randle, un abrazo enorme. Empezamos ya. El que empezó tranquilo fue Porrini. Se manifiesta y empieza tranquilo. Bueno, vamos a la tarea de hoy, Sebas, a la faena, porque el tiempo es tirano. A ver, hace mucho tiempo que venimos pensando en este autor, lo hemos charlado el año pasado. Un autor que por lo pronto genera algún tipo de polémica, claramente, de disidencia. Seguramente va a haber mucha gente de nuestro público, de los que están ahí, ustedes, que va a esbozar una cantidad de argumentos y Claro, ¿cómo puede ser que le hayan dedicado un programa a él y no a otros o a otras? Ya vamos a él. Pero pensando y revisando un poco la bitácora de lecturas, es importante, creo, como proyecto de La Última Página, tener la amplitud de diálogo suficiente como para que en nuestro proyecto ingrese todo lo que me parece hay que leer, ¿no? O por lo menos prestarle cierta atención. Sí. Sebastián está a cargo ahora de un pequeño envío que se llama, que ya lo probamos el año pasado. Sebas, contá si querés un poco, que es Ensayo a una voz. Bueno. Se acordarán que en algún momento tuvimos mucha dificultad para grabar. Es suyo, profe. El profesor está desayunando, pobre. Y me parece muy bien, ¿no? Está aquí tomándose un cafecito con leche. Que se llama Ensayo a una voz. Tuvimos dificultades para grabar en algún momento La Última Página y entonces yo le dije a Diego, mira, yo tengo un poquito más de tiempo, hago esto como para ir no perdiendo el hilo. Y de alguna manera ya, aunque les parezca mentira, creo que hice como 10. Y lo uso, digo lo uso porque en este caso lo hago solito, lo uso solito mi alma. Solito mi alma. Como diría el maestro Manzana. Lo uso para ocuparme, y lo voy a hacer este año de esa manera, para ocuparme de autores que por ahí no es que sean menores, entiéndanme, pero dedicar todo un programa sobre un libro, sobre algo específico. Van a ver que el que va a salir
está dedicado a un autor que seguro ustedes desconocen, que publicó un libro de cuentos y demás. Entonces voy a hacer eso, y son cortos, son programas de 20 minutos, en los que hablo de la obra, estoy solo, es mucho más aburrido porque no tiene la presencia del maestro, que obviamente hacemos un lindo diálogo juntos, pero que son obras que de por sí ya he leído, no es que los estoy leyendo y digo, ay, ahora va, y como me pasó con un Tano que está leyendo ahora Diego, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a hacer juntos porque es genial. Sí, perdón, después al final hacemos. Perfecto. Me hiciste acordar de algo que me parece interesante. Y bueno, de eso va Ensayo a una voz, por eso se llama de esa manera. Es un pequeño ensayo sobre obras. En algunos casos van a ver, voy a tomar literatura, pero también voy a tomar textos ensayísticos, autores que por ahí incluso nos han pedido, y sí, que yo cargarlo a un Diego que está hasta acá de cosas, lo voy a decir yo porque no lo va a decir, pobre, es director de un instituto, trabaja a la mañana, trabaja a la noche, trabaja buena parte de las tardes, grabar es muy difícil. Imagínense lo que es si yo voy con otro libro y le digo, léetelo para la semana que viene, me lo tira por la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Digo, a ver, tengo esto que lo pidieron y ya lo leí, y no es tampoco que necesitemos un análisis fundamental, pero sí cumplir. Pero viene, ¿por qué hago este pequeño paréntesis? Porque este autor del que vamos a hablar hoy sí merece un programa de La Última Página. No quiere decir que el ensayo de una voz no lo merezca. Simplemente no, es otra cosa. It's up to you, como decimos siempre. Ustedes deciden después. Ya vamos por casi 300 programas oficiales de La Última Página. Ni hablemos de los programas para los 300 tenemos... Sí, para la emisión oficial de los 300. Que llegamos el número 300 es muy... Creo que después de mitad de año estaríamos llegando a los 300 programas. Y ya ahí directamente vamos y defendemos las Termópilas. Y totalmente, todo. Pero bueno, un milagro, lo que venga. Mucho texto, dirán algunos. Vamos al hueso, vamos a hablar de Manuel Puig, o Puig, como debería pronunciarse. Sí. Pero es Manuel Puig para los amigos. Tanto para decir de Manuel Puig y tanto para discutir, si quieren, ¿no? Porque Manuel Puig pasó por un proceso de canonización, vamos a hablar en términos más modernos, ¿no? Pasó por un proceso de canonización literaria, merced, por supuesto, a la escuela crítica argentina, de la que ya hablaremos en su momento, querido Marcelo Di Marco, Dios mediante. Está este problema de, bueno, vamos a revitalizar ciertos autores solo y simple y llanamente porque son funcionales a la organicidad de ciertos intelectuales, para los que ciertos autores de literatura les sirven más que otros, y solamente los canonizan por un procedimiento narrativo. Tal es el caso de Puig. Puig empieza a formar parte del canon de la gran literatura argentina hacia fines de la década del 90 fuertemente, a pesar de que en los 60, 70, 80 tenía alguna relevancia, de hecho, más por su mirada cinematográfica que por su mirada literaria. Lo que quiero decir es que el valor literario de la obra de Puig empieza a tener mucha relevancia en los años 90, para mí. Se lo revaloriza más afuera que adentro. Sobre todo en España. Y en mi caso, como lector de Puig, así como me sucedió, miren la distancia, ¿no? Yo leí a Puig cuando tenía 22 años. O sea, hace miro tiempo. Y fue para mí repulsivo, porque no era el tipo de literatura que yo entendía que me gustara. Con el tiempo, por supuesto, uno madura como lector. Volví a leerlo, me tocó prepararlo para darlo en secundaria, un año, me acuerdo, en sexto año. ¿Qué viste, Diego? Boquitas Pintadas, por cierto, porque estaba la idea de hacerle el traspaso, la lectura confrontada con la película de Torre Nilsson del 70 y pico, no me acuerdo, 80 y pico. No, el 74 es la de Torre Nilsson. Y veíamos el texto, el texto es del 69. 69. Se publica en el 69. Y la película del 74. Bueno, hacíamos un tándem entre la película, el libro y no sé qué. Y cuando releí la novela, ya no con 22 años, no, cerca de los 30, ya con otra mirada, habiendo conocido al ínclito, descubrí algo distinto, por supuesto.
Y me parece que Puig tiene esa doble mirada, ¿no? Si uno ingresa al primer Puig o al Puig, digamos, personaje, va a encontrarse con, bueno, alguno va a decir un pastiche, alguno dirá un pastiche. Al estilo Barthes. Al estilo Barthes, ¿no? Los fragmentos de distintos discursos de géneros menores. Folletinesco, claro, melodramático, telenovelesco, ¿no? De radionovela, esa cosa camp o quiche, ¿no? Los términos propios de la sociología de la cultura, los camp, los quiche. Las películas de Wes Anderson tienen un clima medio camp, ¿no? Esos colores pastel, esa cosa, esos personajes un tanto idílicos no sé, sacados de una novela de Luis Miguel Alcott, si se quiere. Esa suerte de revitalización de un romanticismo perdido y tardío por ahí. Pero con Puig tenemos algo más allá de la estrictamente, digamos, de la estricta lectura camp que se puede hacer de él. Tenemos una experimentación con el lenguaje, y no hablo más, Sebas. No, está bien, pensé que ibas a... Ya estoy hablando hace mucho, yo me doy cuenta cuando el carburador me... Muy bien. Yo voy a ordenarme a mí mismo porque comparto lo que pasa con Diego. La primera impresión que tuve de Puig también no fue buena. No fue buena. Tal vez porque uno viene formado, también lo leí de muy jovencito, en el profesorado, porque vengo formado desde una mirada más clásica, o si se quiere, pensaba yo que la literatura era determinada cosa y demás, y romper ciertos cánones a veces también nos vuelve un tanto esquemáticos. Pero con el tiempo, y sobre todo debo reconocerlo, la influencia de mi esposa es una gran lectora de Puig, ella lo leyó de otra manera, me hizo releer y me hizo leer otras cosas que no había leído de él y valorizar ciertos aspectos que son puramente literarios, valga decirlo. Puig nace en 1932 en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, una ciudad del interior, muy lejos de aquí, a unos 500 kilómetros, la ciudad de General Villegas, que él define en la entrevista que le hace Soler Serrano. Es muy tierno. Sí, es muy linda, la verdad que vale la pena. Él dice que Villegas era un western. Sí, era un western. Es decir, se notaba esta visión un poco prepotente del varón ante la sociedad, y que él era un chico sensible, ¿no es cierto? Es decir, chico, hijo de un comerciante de muy buena posición, por decirlo, ¿no? Con una madre de origen italiano, ¿no? Que se había ido a vivir a Villegas porque era química, la madre bioquímica, y había ido a trabajar en un laboratorio, ahí conoce al padre y se queda en Villegas, pero es una mujer que viene desde Buenos Aires, entonces llegar a un pueblo, ¿no? Imagínense ustedes, fines de los años 20, mujer, profesional, ya es toda una problemática en esa época. Ella encuentra un cobijo, si se quiere, en el cine, como tantas personas, ¿no? El cine abrió la puerta a muchísimas personas hacia un mundo de paralelo, si se quiere, también hacia un mundo, digamos así, diferente del que vive. Y obviamente a eso arrastra a este chico, a Manuel, a su hijo, que va a descubrir frente al mundo agresivo que vive fuera. Les recuerdo que Manuel Puig era homosexual y ya desde niño manifestaba una inclinación sensible hacia ciertas cosas. Bueno, se imaginarán ustedes que en un pueblo todavía mucho peor, estas discriminaciones, por decirlo de una manera, este maltrato, llevaron a que él también se refugiara, se encontrara una especie de isla desierta en el cine, desierta en el mejor sentido, ¿no? Es decir, una isla, una utopía
en la cual encerrarse. Y nace la cinefilia de Manuel Puig, que lo va a llevar en los años 50 a Italia, a estudiar en el Centro Experimentale, ¿no? Donde va a tener, bueno, se va a codear con enormes maestros, pero que le van a hablar de un cine que finalmente lo harta, que es el del neorrealismo italiano, es decir, se hallaban contra toda escuela de autor y demás, él mismo lo dice, 1956, siente que no es eso lo de él, ¿no? Se veía como una especie de rara avis en ese sentido, y finalmente decide viajar a Estados Unidos, donde va a conocer otro tipo de cine. Si bien va a estar ligado a ese cine de manera notable, intentó trabajar como guionista, se dio cuenta que tampoco era bueno en ese sentido, intentó escribir en inglés, Diego. Sí. Dice que era espantoso, porque imagínense, él aprende el inglés y demás, pero escribir en otra lengua, sobre todo un guión de cine, donde el diálogo está, el diálogo tiene que fluir de manera notable, no pueden ser dos maquinarias que se... Uno puede decir, what's your name? My name is Susan. Oh, claro, yes, parece que estamos hablando. Susan. Claro, es un horror, ¿no? Eso lo puede hacer solo Ionesco en una obra de absurdo. Finalmente recala en España en el 58, donde descubre el idioma. Y dice, qué bien hablan los españoles. Y él dice una frase terrible, no tengo idioma. Tiene que buscar el idioma. Fíjense cómo nace esto. Es una búsqueda de sí mismo y una búsqueda de su propio idioma, de su propia voz, podríamos decir, usando un término notable. Y en ese momento empieza a escribir algo usando la voz de su tía, ¿no? Que se empieza a convertir, iban a ser como un anecdotario, pero se empieza a convertir en una ficción en relación con esta pasión por el cine, por el mundo de las grandes actrices, de los grandes actores, por el mundo de las estrellas, del Star System, podríamos decir, ¿no? En el mejor sentido, lo que lo lleva a trabajar en su primera novela, ¿no? Mientras trabajaba en un ámbito distinto, trabajó en el aeropuerto de Nueva York, es increíble, que se llama La traición de Rita Hayworth, que es su primera gran novela. Novela que leyó Juan Goytisolo, que le gustó muchísimo, y que decidieron llevar al premio, Biblioteca Breve, en el que directamente no sale nada de lo que pensaban. ¿Por qué? Porque el jurado que formaba parte de la novela lo describió directamente como una novela folletinesca de menor grado. Paréntesis, Vargas Llosa dijo algo terrible. Dijo que parecía el argumento que escribiera Corín Tellado. Vargas Llosa siempre. Vargas Llosa lo destruye, ¿no? Y era parte del jurado. Dice, esto es una novela de Corín Tellado, dice, creo que no supo leer realmente La traición de Rita Hayworth. Porque Pantaleón y las visitadoras, ¡ay, qué original! Yo pensaba lo mismo. Ay, no, es una literatura muy elevada. Yo pensaba lo mismo, Pantaleón y yo lo aprecio mucho. Aparte es una gran novela. Es una gran novela, por favor, ¿no? El hombre que escribió Pantaleón y las visitadoras está diciendo, bueno, en fin. Con lo cual, esta cosa de incorporar los géneros populares en la literatura, sobre todo los folletinescos, y con esto ya te dejo. No, yo estoy escuchando porque me sirve muchísimo. Mira, quiero tirar lo que justamente esto me parece que te va a parecer. ¿Qué contradicción, qué paradoja, diríamos, ¿no? Porque todos los escritores que formaban parte de los jurados de Casa de las Américas, Biblioteca Breve, Herralde, etcétera, todas los grandes premios que se crearon en los años 60, ¿no? Que dieron pie también al boom y demás, en el cual Puig no ingresa, todos ellos tenían un compromiso popular, ¿no? Compromiso, una bandera, salían a la calle con banderas a defender el compromiso popular, y no supieron leer un autor que escribía como... Escribía desde lo popular, desde los géneros populares. Desde la trinchera. Exactamente. Es decir, hay allí algo que molesta. Debe ser, como, si me permiten el término, debe ser academizado.
Si es academizado, sí. O sea, si yo tomo un campesino ecuatoriano y lo academizo desde el punto de vista de esa imagen idealizada y demás, ¡ay, sí, soy un genio! En cambio, si muestro la realidad de eso, oscuridades y cosas no admitidas, y acá agrego lo de la homosexualidad, porque valga decir que en esa época los estados supuestamente más progresistas fusilaban a los homosexuales, ¿sí? Valga aclarar que lo mismo ocurría con la discriminación de los homosexuales en Inglaterra y demás. De pronto aparece esta persona escribiendo en un estilo muy popular, admirado por algo que es el cine. Y el cine es, para estos intelectuales, un arte menor. ¿Cierto? Hollywood es el enemigo número uno del mundo, ¿no? Produce una industria que lava cerebros. Nadie había sabido leer todavía, ¿no?, a Hollywood de otra manera, como lo hizo nuestro querido Ángel Fareta. Me sacaste, ay, mirá cómo nos conocemos, yo estaba a punto de hacer una... Hay que reconocerlo, es decir, aquí Ángel Fareta, desde nuestro país, nuestro compatriota, supo ver en Hollywood, no un arte de dominio, en el Hollywood clásico, como define él muy bien, por supuesto, sino al contrario, una contracultura, si se quiere, una visión opuesta al American Way of Life y por supuesto al capitalismo y demás. Paro, Diego, no, si no... Varias cosas, porque mientras hablabas, yo noto esto de descubrir el idioma. Manuel Puig había estudiado inglés para, dice, el lenguaje del cine. Claro. Después le agarra toda la cuestión de la nouvelle vague, supongo, o el neorrealismo. Estudia italiano, francés y creo que alemán, que es el nuevo lenguaje del cine. E intenta, como bien dijiste, escribir, es un espanto, pero cuando descubre la lengua, el castellano, yo creo que descubre algo más. Se descubre a sí mismo, ¿no? Se descubre a sí mismo y se descubre como, digamos, catalizador de un registro lingüístico popular. Primero. Sí, exactamente. Popular no en el sentido peyorativo, sino... Uno lee las primeras novelas, sobre todo Boquitas Pintadas, que es del 69, 67, 69. La tradición es del 68. Cinco, ¿no? 5, 65, exactamente. Pero se publica después. Se publica después, bueno, años 60. Y empieza a leer la novela y empieza a darse cuenta de que está inmerso, que hemos sido sumergidos en el lenguaje y en el modo y en la forma mentis del lenguaje, de la palabra coloquial, del registro coloquial de sus personajes. Él, por una cuestión de respeto, entre comillas, y distancia de realismo, ¿no? una sensación de realismo, crea el pueblo de General Villegas. Claro, General Villegas es el pueblo y... El pueblo que crea Coronel Villegas o algo así. Coronel Vallejo, perdón, Coronel Vallejo. Coronel Vallejo. Es un juego de palabras, obviamente todos los personajes, sobre todo en Boquitas Pintadas, que causó un despelote enorme. Villegas diciendo, como puede ser, bueno, el famoso dicho, voy a ser muy simplista, el pueblo chico, infierno grande, bueno, tiene... Claro, como si yo a un personaje le pusiera Ortiga. Claro, y es un tipo que usa lente, que tiene barba. Porroni, que tiene el pelo blanco y es profesor de latín. Y ¿no? sacamos lo peor de eso, ¿no? Entonces, comprensible también. Esa forma de narrar, primero, que no existe, porque no hay narrador. En Puig, si hay algo que sucede continuamente es la pulverización, pero no una pulverización... digamos, negativa. La pulverización es atomizar el narrador con el dispositivo mismo del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? El arte de narrar puede no estar en manos de un narrador, qué paradoja, porque el lenguaje, con sus potencialidades y su dinamismo, puede generar en sí mismo el mecanismo propio de lo narrativo. Exacto. El diálogo, la carta, el diario justamente esto diría Ángel, ¿no? El potlatch, el resto que se resignifica, el exceso, el exceso del lenguaje, el residuo se reconfigura. Exacto. Cuando vos decías que Ángel supo leer muy bien la verdadera o la función real del cine de Hollywood clásico,
vos lees a Manuel Puig, sobre todo en El beso de la mujer araña, en 1976, y de pronto empezás a darte cuenta de que no está mirando cualquier tipo de cine, y no está trabajando con cualquier elemento, está trabajando con el cine clase B. De hecho, 2 de las películas que Molina le cuenta a Valentín Aguirre es, a Rey Aguirre, no me acuerdo, es Cat People y Yo caminé con un zombie, que forman parte de la famosa genealogía virtuosa de Val Newton, que es el cine clásico que Ángel toma como fundamento para su teoría en el concepto del cine. Exactamente. Con lo cual se puede hacer otra lectura de Puig. Se puede hacer otra lectura de Puig. Obviamente no quiero decir con esto que no sé, lo poco que hemos intercambiado, no lo poco, pero lo que hemos intercambiado con Ángel más de una vez sobre literatura, nunca hemos hablado de Puig. Sospecho que tal vez no esté dentro de su interés, luego. Salvo por una cuestión que tiene que ver con las dualidades y con el manejo de Ángel y su teoría sostiene que la homosexualidad de alguna manera es una forma de dualidad, es una forma de fantástico. Ese tema está en su libro Más allá del olvido. Recomendamos que vayan a él, que lo escribe en conjunto con algunos discípulos, creo que Medina Cherro y Diego Ábalos. Diego Ábalos, Más allá del olvido. Ahí tienen un análisis mucho más profundo del que estoy recordando ahora. Pero volviendo a Boquitas Pintadas y volviendo al Puig, que empieza a mostrar una beta diferencial respecto de la literatura que se está publicando en ese momento. Piensen ustedes que para esa época estamos entrando al esplendor o a la explosión, valga la redundancia, del boom de la literatura. Va a haber un García Márquez que publicará en esos mismos años 100 años de soledad, hay un Vargas Llosa, La ciudad de los perros, hay un Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, hay un... que todos lo negaron. Todos lo negaron porque... negaron a Puig. Estimo, a ver, creo que es por una razón muy simple, o no tan simple. Yo he leído una versión muy dura de eso, pero bueno, a ver, profesor. Bueno, me imagino que puede ser por... Creo que es por la... Vos dijiste algo muy puntual, la ausencia de academicismo. Me parece que es la ausencia de supuesta sofisticación deseuropeizante a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. El gran logro del boom fue romper con los paradigmas narrativos de bla bla. Bueno, ya lo hizo primer siglo del siglo XX, ya lo hizo Proust, ya lo hizo Joyce, acá no. Don Miguel de Unamuno. Stern en Shandir. Claro, mucho más atrás. Jonathan Swift. Exactamente. Bueno, está bien, vamos a romper con las formas narrativas. Si ustedes leen un compendio de toda la literatura del boom, de los que denostaban a Manuel Puig, se van a dar cuenta que son todas estrategias, procedimientos narrativos, modos de concebir la ficción que ya fueron pensados en Europa. La diferencia es, bueno, sí, está en Europa, pero nosotros desde América Latina vamos a reinventar y resignificar esos procedimientos. Bueno, pero, digamos, la herencia es de Faulkner, europea y norteamericana, por cierto. La herencia es de Faulkner, la herencia es de Proust, la herencia es de las vanguardias europeas, la herencia es de los grandes narradores, ingleses, Virginia Woolf, Joyce, etc. El psicoanálisis, por otra parte. Entonces no es, o sea, la sofisticación de los textos del boom parte de una supuesta oposición al modelo dominante de la literatura europea que termina siendo propicia para que exista la literatura del boom latinoamericano. Totalmente. O sea, 100 años de soledad tiene una virtud enorme que es el modo de narrar, el lenguaje. Pero la temática es extremadamente tradicional. Sí. El eterno retorno. Sí. Está bien, que lo cuente como la Ilíada. Mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento. Puig no lo tiene de esa manera. No. No lo tiene con esa suerte de posición, de decir, bueno, voy a... No, Puig naturalmente se vale
de su consumo cinematográfico. Me acuerdo que Marilena Fonsalido, la querida profe, doctora ahora por supuesto, nos dio a leer en teoría literaria, creo, o no me acuerdo ahora en qué materia, a Puig, y nos decía, mientras Borges, en los primeros años del siglo XX, o en la mediados del siglo XX, se nutría de la biblioteca, de su biblioteca, Puig se nutría de la videoteca, sí, o de la filmoteca. Muy bien definido. Eso decía María Elena. Está perfecto. Entonces, y de por supuesto las revistas sentimentales y todo ese mundo, viste, de medio, insisto, camp, pero tomó ese material de excesos, no de exceso, no, de excedente, y encontró fuera del centro algo que construyera una nueva forma de pensar la literatura. Exactamente. El pastiche con el diario íntimo, con las notas periodísticas, con las cartas. Hay quienes hablan del chismerío, ¿no? De la polifonía. Cae la noche tropical, que es su última novela, es un gran chisme. Boquitas Pintadas, ¿qué es? Es un gran chisme del pueblo. Sí. Es una historia del Don Juan del pueblo, Juan Carlos Echepare, que en la película de Torre Nelson lo hace Alfredo Alcón, que seduce a una mujer que después ahoga el trío, ¿no? Nené, la viuda de, ¿cómo se llama? La tengo anotada acá. La viuda de Carlo y Mabel, ¿no? Que después entre ellas van a tener un vínculo. Entonces, en el medio todas las intrigas, que hay un chismerío, que es este hombre que es muy pintón, por cierto, que seduce a las mujeres. Aclaración, ustedes saben que la novela se llama Boquitas Pintadas, los argentinos seguro, por la canción que Carlos Gardel canta, sobre todo en Nueva York, ¿no? Deliciosas criaturas perfumadas. Rubia de New York. Claro, quiero el beso de los epígrafes de cada entrega, pues son 16 entregas, justamente folletinesco, tienen un epígrafe o de Gardel o de Lepera, ¿no? Boquitas pintadas de rojo carmesí, boquitas pintadas de violeta. Cito, por ejemplo, un fragmento de la carta. Fíjense el registro. Séptima entrega, Cosquín, sábado 3 de julio de 1937. Porque Juan Carlos Echepare, el protagonista, si se quiere, el Don Juan, tiene tuberculosis. Entonces le recomiendan que vaya a un clima seco. Él se va a Córdoba. Y desde Córdoba intercambia, claro, toda esa zona, ¿no? Es cerca de Valle de Calamuchita. Le manda cartas a sus respectivas amadas, cuando no amante, ¿no? Querida mía, creo que esta es carta Nene. Querida mía, como ves cumplo con mi promesa, claro que un poco más y se me vence el plazo, ya mañana termina la semana. ¿Y vos cómo andás? Seguro que ya ni te acordás del que suscribe, viste tanto que parecía que ibas a necesitar una sábana para secarte las lágrimas y los mosquitos de la despedida, y esta noche si me descuido ya te me vas a la milonga. Al final tanto no lloraste apenas unas lagrimitas de cocodrilo que a una mujer al fin y al cabo mucho no le cuesta. Yo estoy leyendo esto, que es una cosa intimista, pero por ejemplo, Puig escribe, parecía con S, lloraste con Y y al cabo con B corta. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca es reproducir no solo el registro oral, sino también, o sea, este tipo es un Don Juan, se desnuda en la escritura, o sea, podemos desmontar también la idea de que no hay sofisticación en el lenguaje, es lo que hace Art, por otra parte. Claro. Ojota con eso. Cuando Art, en el capítulo 3, en la parte 3 del Juguete Rabioso, le hace decir a Rengo, vení, Silvio, vení, con B larga, dice, no, Art escribía mal, era un tipo que leía mal las traducciones. No. Operaba sobre la materia de la literatura, que es el lenguaje. Nosotros no decimos llevaste. Y el habla. Llevaste, o sea, es fonéticamente, entre parecía y parecía con C. Parecía y parecía. Claro, sobre todo para un español que lo va a leer. Parecía, ¿no? Claro. No es parecía. Parecía. Bueno, perdón por los españoles. No, pero exacto. Puig opera sobre eso. Cuando dijiste eso, conoce, descubre el idioma, se ve en una novela cuyo argumento es totalmente olvidable, pueril, pueblerino, provinciano. Pero el tema no, otra vez volvemos, ¿no? El problema no es el qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Sí. Y eso termina de estar explotado en donde, para mí, en Boquitas Pintadas. Bueno, claro. En El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña.
valga decir que todo esto no le fue gratuito, porque el hecho de no darle el premio significaba tampoco la posibilidad de la recomendación para la edición. Por eso La traición de Rita Hayworth se publica 3 años después de haberse presentado y demás. Merced a los españoles, valga decir, en España se dan cuenta que hay aquí un valor notable, y es en España donde se acepta la publicación de estas novelas. También la situación que se estaba viviendo en Argentina no era fácil. Recuerdo, en fines de la década del 60, comienzo de los 70, en Argentina se estaba viviendo un clima de violencia notable que hacía que muchos intelectuales también comprometidos, como se decía en la época, se tuvieran que ir, y las editoriales argentinas, muchas, decidieran publicar de manera solapada ciertas cosas, pero en otros casos no poder hacerlo. Hay que decir también que hoy en día se rasgan las vestiduras, ¿no? Todos ciertos sectores en torno de esto, pero la editorial Gallimard se negó a publicar El beso de la mujer araña. Escuchen bien, ya acá estaba la dictadura militar cuando la escribe. Porque, claro, ponía en escena a un homosexual, a una travesti para ser más exacto, con un guerrillero, en una relación que se empieza a convertir en una relación sentimental, más allá del intercambio y demás intelectual o de palabra que podía existir. Y eso era inadmisible para los cánones de cierto leninismo, ¿no? Hay que decirlo así, es decir, marxismo-leninismo de la época, que decía que el guerrillero es un varón, ¿no? Pensemos en la Revolución Cubana, todo lo que significó de persecución a los homosexuales. Lo hemos hablado con Virgilio Piñera, con José Lezama Lima, con Rodríguez Feo. Todos ellos, bueno, con Severo Sarduy, vivieron toda una persecución, ¿no? Muy claramente. O sea, las cosas no eran solamente de un lado o de otro. Y la editorial Gallimard se niega a publicarlo por eso, porque pone en escena ni más ni menos que una relación entre dos personajes que de alguna manera, uno por conflicto político y otro por conflicto social, por llamarlo de una manera, están reunidos. Ahora, la obra de Puig, como bien dice Diego, yo creo que El beso de la mujer araña, que después se hizo una película. Se hicieron varias cosas. Sí, exactamente, se hizo un musical incluso. Se hizo un musical, se adaptó una obra de teatro. Exactamente. Hace 3 años se hizo una nueva puesta en escena, una película. Es un argumento que pone en tema, porque es un enorme diálogo. Es un maestro del diálogo, Manuel Puig, hay que decirlo, ¿no? Un maestro del diálogo notable. Pone en escena un conflicto grave. La mujer sometida, ¿no? Que era lo que puede aparecer en Boquitas Pintadas, en La traición de Rita Hayworth y demás, ahora se convierte en el travesti o la travesti sometida, sobre la base de una sociedad, en cierto modo, conflictuada con esto. Puig molesta a tirios y troyanos con eso. Claro, sí, molesta a ambos, porque despierta, por una parte, una reacción habitual sobre ese tema, y también despierta una reacción de parte del campo de la progresía. Muy duro, le dieron con un caño. Los intelectuales de la época le dieron con un caño, diciendo que evidentemente él estaba corrompiendo las ideas de la revolución y demás, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que cuando hablamos de Weltanschauung, de visión del mundo, bueno, evidentemente ambas compartían algo muy, muy notable, ¿no? Que era el juicio sobre. Esto no quiere decir, quiero hacer una aclaración, no estoy haciendo ni un panegírico de la homosexualidad ni del travestismo, nada que ver, nada más alejado de lo que puedo llegar a pensar, sino fundamentalmente diciendo que la actitud del mundo intelectual fue una actitud absolutamente unívoca en ese sentido, ¿sí? No pudieron comprender que una obra de arte puede tener, obviamente, determinadas
problemáticas, que en todo caso después la crítica tiene que encargarse de tomar con nivel. A ver, cuando Oscar Wilde escribe el retrato de Dorian Gray y hay escenas en las que queda sutilmente plasmada la idea de la homosexualidad, no nos está haciendo un panegírico de uy, el mundo es genial así, así. No, nos está tirando una problemática que justamente los seres humanos debemos asumir como tal. Existe, ¿quién lo va a negar? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Puig lo toma 100 años después, casi 100 años después, sobre la base de dos personajes que están encarcelados. Eso es muy interesante, ¿no? Sí. Todo transcurre en una prisión. Ahí volvemos a De Profundis. Claro, ¿no? Exactamente. Volvemos a De Profundis, al gran poema de Oscar Wilde. Y Diego, perdón, sí. No. Es decir, Puig lo hace, lo dijo muy bien Diego recién, desde el lenguaje, sin entrar en definiciones biológicas, sin entrar en definiciones de carácter ideológico, porque no entra en eso ninguno de estas, sino en un carácter absolutamente humano. Son dos seres humanos que están sufriendo, encerrados en una prisión, que encuentran la forma de comunicarse desde dos mundos diferentes en algo que los une, la ficción. Sobre todo la ficción cinematográfica, el cine como salvación, ¿no? Como lo hubiese sido la poesía en otra época seguramente, o la música. Sí, perdón, Diego. Hay algo que dijiste que me parece fundamental, me parece como si yo fuese el dueño de la verdad. Ustedes a mí me parece que bien vale ponerlo en el escritorio, en la mesa de diálogo, es la ausencia del panegírico, ¿no? La ausencia de la exaltación, del proselitismo en pos de el personaje de Molina. Yo no estoy de acuerdo que es, como dicen el muchos, militante de la literatura, queer, LGBT. No estoy de acuerdo, discúlpenme. Yo tampoco, ¿por qué? Porque es muy... Me voy a controlar. Bien. Puig sufrió la persecución. Puig padeció el hostigamiento y no lo hace desde ningún lugar de orgullo, justamente lo hace desde el lugar real de su padecimiento, de una época también, ¿no? De una, como dijo Sebastián recién, ¿no? El Transum, ¿no? La visión del mundo. Y en El beso de la mujer araña hay una total ausencia de proselitismo, de panegíricos. El personaje de Molina, Luis Molina, que aparte es divertido no, es interesante cómo los personajes a uno lo nombra con su nombre de pila y al otro con su apellido, con lo cual Valentín / Molina podría ser una sola persona, cuando son Valentina Regui o Aguirre y Luis Molina. A uno le dice Valentín, a otro le dice Molina. Molina es esta travesti que le narra, está loca, él dice una loca, ¿no? No dice exactamente si está travesti o no. Exacto. Le narra películas para seducirlo y también para salvarlo para salvarlo, y es como Sherezadeh, como Sherezada, claro, desplegando el arte narrativo y la magia, como diría Borges. Claro. El arte narrativo como forma también de sobrevivir y forma de recuperar. Y después creo que Valentín le cuenta a él una película y el diálogo es de una sutileza. Por supuesto, hay algo, el nombre, el título, El beso de la mujer araña, claro, referido especialmente a Cat People, a la película Cat People. Y la araña que devora. La araña que devora y que teje sus redes para que uno caiga, claro, que tal es de algún modo Sherezada, ¿no? Con el visir, que va tejiendo noche a noche ese relato infinito, ese telar, a lo Penélope también, ¿no? Claro. Pero hay algo fundamental también, es primero la ausencia del narrador,
pero no la ausencia de narración. Es muy bueno, qué bueno. Hay algo que se está diciendo últimamente en ciertos submundos y ciertos antros de cierta progresividad, que es el concepto de narrativa. No, porque la narrativa del liberalismo, la narrativa de otra cosa, no usan narrativa, ya terminamos, no usan narrativa con la liviandad de decir, bueno, no confundir narrativa con discurso, con la cuestión discursiva de, pues tenía muy claro, por lo menos si hacemos una lectura coherente de la cosa, el arte de narrar, el arte narrativo es un arte atávico, es un arte, no quiero decir con esto que sea tradicionalista, por favor, no, tomemos algunos términos que ya conocemos. Digo, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, se ha reunido alrededor de un fuego a contar historias y a tratar de comprender el mundo a través del vehículo del relato. Fue en su origen primordial el mito, poetizado luego en tragedia, en épica, y llegamos hoy al la gran conquista o el gran triunfo del arte narrativo sin narrador es el cine. Porque nosotros, y el narrador del cine es el dispositivo, la cámara. Sí, claro. Por eso, cuando Ángel y toda su teoría retoman la idea de que con Corren el Juez de Griffith nace el cine como concepto, justamente porque no hay percepción del dispositivo narrativo. Hay algo fuera de campo, hay un eje vertical, hay una, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora, el principio de simetría, etcétera, que diegéticamente organizan lo que hay que decir. Puig entendía eso. Puig pulveriza el narrador, lo atomiza justamente para reconfigurar el arte narrativo. Exacto. Entre otras cosas. En síntesis, sería una literatura cinematográfica en muchos aspectos. No llegó a ser un guionista, porque él dijo, no fui un buen guionista, no lo fue, pero se convirtió en un novelista, o sea, descubrió el género que le correspondía, de hecho no escribió cuentos, demás. El género que le correspondía, un género tan clásico como el de la novela, sobre todo desde el siglo XVI para acá, para hacer algo que tenía carácter cinematográfico. 2 o 3 cosas más. Mi esposa suele decirme que la mejor novela de Puig no es ninguna de esas, sino Maldición Eterna, quien lea estas páginas. No la leí. Que es un gran diálogo. Por temor a la maldición. por temor a la maldición. Es un gran diálogo, ¿no? Pubis angelical, que se hizo la película. Hace poco, ¿no? Que a mí me resultó no tan agradable, en muchos sentidos. Me parece mucho más interesante estas. Sangre de amor correspondido, que cuando les diga las anécdotas van a decir, ya está, cerramos con todo. Sangre de amor correspondido es el relato que le hace un albañil, así como lo escuchan, en Brasil. Él está construyendo, está modificando una casa que había alquilado, que había comprado en su momento, estaba allí, y el albañil le cuenta el amor que siente por una mujer y todo el conflicto amoroso, y de ahí surge esta novela, Sangre de amor correspondido, que fíjense la fuente, ¿no? Una fuente muy sencilla, pero a la vez de un amor verdadero, real, carnal y demás. Y Cae la noche tropical, que es un gran chisme, son 2 mujeres chismorreando sobre la base de una serie de elementos que conforman la vida de 2 personas grandes, 2 mujeres, que se están comunicando y que están hablando de la vida cotidiana. Es decir, no está llevando a la gran épica ni nada de eso. Está convirtiendo el melodrama de la vida cotidiana, que el cine lo hizo también, llevándolo a veces hacia un elemento trascendente y a veces no, en base a lo que es la novela. Bueno, yo insisto, hay personas que no lo leen a veces por pruritos. Yo creo que hay que vencer esos pruritos. Van a encontrar a un gran autor. Maneja muy bien el castellano, maneja muy bien los diálogos. Manuel Puig es un maestro del diálogo, en muchísimos sentidos. Y la caracterización de los personajes me parece exquisita. ¿Sí? ¿Cómo es el personaje? No exteriormente, no es que tiene barba. Hay una transversalidad, una disección del tipo, además del personaje, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno,
el conocimiento de la condición humana y del padecimiento del ser humano, que es magnífico. Como introducción. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que ir por dos razones. Primero porque mi teléfono está sonando hace 40 minutos con una cantidad de cosas que seguramente deba resolver, y por Rini tiene que hacerse su tratamiento de conducto. Pero tenemos cosas cotidianas, es temprano hoy, así que Sebas, un placer como del siempre. Mismo modo, vamos a seguir encontrando. Paradójicamente este año los lunes compartimos programa de La Última Página con Reporte Minoritario, lunes de 15 a 17 Reporte Minoritario con la Condesa Radomski, que por supuesto engalana nuestro programa. Sí, menos mal. Y seguramente habrán visto que los programas de La Última Página se estrenan más cerca del horario de la tarde-noche en Argentina, claro. El horario del vermú, claro. o del aperitivo, aproximadamente 7 de la tarde, pero los lunes hay doble función, Reporte Minoritario y La Última Página. Y por supuesto los jueves, ya sabemos, estén atentos que habrá novedades prontamente sobre cursos, etc. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao. Adiós, gracias.